profesor, muy buena noche. Sí, ¿Me escucha? sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Luis. Sí, ¿cómo está, profesor? Muy bien, gracias. Bueno, pues me encanta que haya aceptado esta invitación. Estoy seguro que las personas vamos, más que aprender, vamos a conectar mucho y vamos a generar muchísimas reflexiones alrededor de la temática que usted nos trae para hoy. Y bueno, pues nuevamente en nombre de PMI, Proyectando Colombia, queremos darle las gracias, la bienvenida y pues el escenario es todo suyo, profesor. Muy amable. En primer lugar, quiero agradecer al PMI de Latinoamérica, específicamente a los capítulos de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, los que tenemos en Colombia, que me dan esta oportunidad para manifestar y para expresar en primer lugar, mis agradecimientos a ustedes y comentarles que tengo el privilegio de haber aprendido y haberme formado en la sombra del PMI desde hace mucho tiempo. Tuve el privilegio excepcional de que mis libros de gerencia de proyectos los, los fueron elaborados, el prólogo fue elaborado por eh, Russell Archon, uno de los 5 que fundaron el PMI por allá en Pensilvania en 1968. Total, mis agradecimientos al PMI y mi reconocimiento que ha sido parte fundamental en mi formación en términos de gerencia de proyectos. El título de la charla de hoy, tal como ustedes lo pueden observar, el proyecto La Unidad Operativa del Desarrollo. Lo hemos escrito con palabras grandes, proyecto y desarrollo, porque queremos en principio dimensionar la influencia que tiene el proyecto como concepto y como práctica en el desarrollo de los países, de las regiones, de las localidades, de los sectores, etc. Entonces, nos vamos a mover mucho en este esquema de relacionar el proyecto con desarrollo. Mi nombre es Juan José Miranda y aquí tienen una visión muy global de lo que ha sido mi vida en términos de proyectos. Está en el comercio el libro Gestión de Proyectos que ustedes ven allí y adicionalmente también está el desafío de la gerencia de proyectos. Tenemos una tercera edición de papel y tenemos una quinta edición que es digital. Entonces, el impulso comienza tratando de resaltar el término proyecto tan popular y cotidiano que posee una fuerza notable que puede impactar las finanzas, la economía, la sociedad y el medio ambiente en forma significativa, buscando el tan anhelado desarrollo. Aquí pueden ustedes observar una panorámica en cualquier latitud de América Latina, donde tenemos por un lado riqueza, opulencia, casi que desperdicio, y en otro una escasez notable. Por eso esta visión inspiró a Joseph Stiglitz, premio Nobel, a decir, en forma caricaturesca un poco, pero de todos modos significativa, que el 1% tiene lo que el 99% necesita. Eso nos da una dimensión muy clara de que el proyecto tiene que pasar una serie de pruebas que trate de buscar permanentemente la equidad, además de la eficiencia. Entonces, comencemos un poco con la dimensión que aparece allí en un término que llama el ciclo del proyecto. Este término fue acuñado en 1978 por Warren Bean, que fue un experto del Banco Mundial. Y entonces él concretó muy bien este ciclo del proyecto, del cual nos formamos también en ciertos aspectos a través del tiempo. Fue en 1978 que estrenó este concepto y donde nos dice que el ciclo
del proyecto, vamos a ver que es una cadena de valor. De todos modos, está compuesto por 4 elementos muy importantes. Muy importantes y del éxito de una parte determina que finalmente a través del ciclo del proyecto pueda producir valor. Entonces tenemos en primer lugar la preinversión, que corresponde a los estudios que se hacen antes de tomar la decisión de ejecutar el proyecto. Decisión nada fácil, vamos a ver, porque comenzar a ejecutar el proyecto significa que hemos tenido una serie de elementos claros que nos permiten tomar el riesgo de avanzar en la ejecución del proyecto. Sigue, al terminar la ejecución, después del montaje y la puesta en marcha, viene la operación, que es cuando se cumple el objetivo social y económico del proyecto. Y ya no se considera un proyecto, sino se considera una empresa que funciona en forma sostenible a través del tiempo. Y existe un cuarto elemento muy importante, que es la llamada evaluación ex post, que es una mirada hacia atrás, un recorrido hacia atrás para saber qué se dijo en la preinversión y cómo se hizo, cómo fue tan consecuente con la ejecución y cómo es que se está dando la evaluación, la operación. Eso significa entonces que esta evaluación ex post, que es una mirada hacia atrás, nos facilita la comprensión y la generación de nuevos conocimientos en torno derivados de los éxitos y los fracasos a través de las etapas anteriores. Vamos a desagregar esto un poquito para clarificar algo que es bien importante. Este ciclo del proyecto que acaban de ver y la persona o el profesional que suele trabajar en el ciclo del proyecto como tal, lo solemos llamar gestor de proyecto, para distinguirlo de otro vocablo muy importante que es el de gerencia de proyecto, pero ese en mi caso solo lo atribuimos a el que maneja la ejecución del proyecto. Veamos. La preinversión está formado por estos 5 momentos: la identificación del proyecto, la selección entre un grupo de proyectos, la formulación de los seleccionados, la evaluación de los mismos y se pasa al proceso de negociación. Entonces, por eso decimos que la preinversión se trata de una serie de estudios que nos facilitan la comprensión de el riesgo que tomaríamos en un momento determinado al comenzar a ejecutar el proyecto sin tener elementos de juicio. Entonces, los elementos de juicio vienen dados en todos los estudios que se adelantan durante la preinversión. La inversión, una vez que se toma la decisión y derivado de la última etapa de la preinversión, o sea, la negociación, se llega a tener la posibilidad de ejecutar el proyecto con todos los elementos necesarios para hacerlo. De ahí la importancia de este momento que se llama gerencia de proyectos y al cual se le ha montado todo un andamiaje y le hemos dedicado muchísimo tiempo en todas las latitudes y el PMI es excepcionalmente productivo en este sentido sobre el concepto de gerencia de proyecto, que es el trabajo gerencial que se hace durante la ejecución del mismo. En esto aparecen, en principio, estamos diciendo 5 procesos, como los pueden ver allí: inicio, planeación, ejecución, control, finalización, y también aparecen otros elementos como las áreas de conocimiento que luego observaremos, y ya en la última versión del PMU, la 7ª edición, aparecen unos llamados principios y otros dominios de desempeño que más adelante vamos a observar. Es que todo este proceso ha venido, o la gerencia de proyecto, ha venido evolucionando notablemente en los últimos 70, 80 años. De ahí, de la inversión, pues llega el momento en que se pone en marcha el proyecto.
Y viene la operación, que debemos garantizar su sostenibilidad. Esa sostenibilidad de la operación está garantizada porque hay un proceso de planeación, hay una operación rutinaria, hay un control permanente y una revisión de lo que no está funcionando adecuadamente. Pero aquí es bien importante observar que aquí es donde, en la operación, es donde se cumple el objetivo social y económico del proyecto. Es decir, las comunidades que tenían problemas a través del proyecto, se ha solucionado alguno de esos problemas, ya sea agua potable, ya sea vías, ya sea acueducto, ya sea casa cultural, etcétera, etcétera. Entonces, este es el momento más interesante de todo el ciclo, en el sentido que se cumple el objetivo que se ha previsto inicialmente. Y finalmente, la llamada evaluación ex post, que como ya habíamos dicho, es una mirada retrospectiva para saber qué conclusiones sacamos, qué lecciones aprendimos, qué podemos hacer y qué podemos aplicar en otros proyectos futuros. Y adicionalmente, cuáles son los esquemas que debemos evitar porque no fueron exitosos en su momento. Entonces, vamos a insistir en que la inversión o la gerencia de proyectos es propia de la ejecución del mismo, en tanto que la gestión de proyectos cubre todo el ciclo del proyecto que estábamos anotando acá. Eso puede ser motivo de discusión, aunque es de discusión de vocabulario, de forma, más no de fondo. Porque si ustedes verifican, por ejemplo, consultan en Google o cualquier enciclopedia virtual, encontrarán que confunden el término gestión con gerencia, y cuando ustedes buscan gerencia de proyecto aparecen muchas ofertas de gestión, y cuando aparece gestión de proyectos es como si fuera sinónimo de gerencia de proyectos. Nosotros hacemos la distinción atendiendo el ciclo que definió el Banco Mundial en el año 78 y que nos ayuda a complementar y sobre todo a ver cómo es de importante cada uno de los eslabones de esta cadena de valor. Entonces, precisamente, esto es como una cadena de valor. Y uno de los propósitos que siempre, y ahora con más énfasis en las últimas versiones del PMBOK y de otros documentos, es que el proyecto es para crear valor. Y el valor se crea con el concurso, con la cadena propia, con todos los eslabones exitosos de esa cadena. La preinversión, la ejecución, la operación y la evaluación ex post. Y entonces, si se crea valor, decimos mediante el comportamiento exitoso de cada eslabón de la cadena. Si un anillo falla, se pone en peligro la posibilidad de creación de valor. Y entonces es preciso ser muy cautos, es preciso ser muy rigurosos en cada eslabón de esa cadena, porque corremos el riesgo de que una falla en algún momento de la cadena nos conduzca a un proyecto fallido, a un proyecto demorado, a un proyecto muy costoso o finalmente a un elefante blanco que aparece por ahí y que no sabemos qué uso, pero sí sabemos que se han enterrado notable cantidad de recursos. Y los recursos en las economías son escasos, como lo vamos a ver enseguida. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que ser muy racionales en el uso de esos recursos. Y por eso debemos ser rigurosos en cada uno de los eslabones de la cadena. Vamos a observar una visión panorámica de lo que llamamos la gestión de proyectos. Vale decir, de una mirada a todo el ciclo del proyecto. El punto de partida habitualmente es, y aquí es donde comienza a relevarse lo que es importante, qué tan importante es el proyecto. Entonces tenemos que la inversión, y se habla de inversión, y se habla de proyecto de inversión o proyecto de desarrollo.
Es una forma de lenguaje que nos facilita la comprensión de en qué consiste. La inversión, decimos, produce desarrollo. La inversión produce bienestar. Entonces cumple dos objetivos claramente establecidos. El desarrollo, que incluye el crecimiento económico, que incluye el manejo adecuado de las finanzas, que incluye el mejoramiento de las comunidades a través de esto que llamamos el bienestar. Todos esos elementos combinados nos conducen a ese propósito. Y lo podemos decir en forma bien radical y fuerte, que la no inversión no genera desarrollo y niega también el bienestar. Piensen ustedes que un alcalde que no invierte en forma adecuada sus escasos recursos, buena parte de los recursos en casi todas las jerarquías del Estado, ya sea en nación, territorio, departamento, provincia, municipio, pues tienen más o menos un esquema similar y se precisa que la asignación de los recursos para inversión no suelen ser muy altos porque la operación misma del Estado puede ser un tanto costoso. Pero esos recursos escasos hay que utilizarlos en buscar desarrollo y buscar bienestar, haciendo vías, haciendo colegios, haciendo acueducto, cumpliendo con el alcantarillado, que son promesas históricas que poco a poco se van olvidando, porque finalmente nosotros tenemos cierta organización en casi todos los países de América Latina, en el sentido que los periodos administrativos de los gobiernos, sean a nivel nacional o regional o departamental o local, tienen una duración de 5 años y muchos proyectos de infraestructura suelen durar un poco más de ese periodo. Total, se necesita cierta voluntad política para continuar y lograr en forma significativa ese bienestar que estamos buscando y ese desarrollo que estamos estableciendo. Empíricamente podemos hacer una observación que puede ser útil, que nos permite comparar, por ejemplo, el crecimiento de América Latina en las últimas décadas, que fue aproximadamente el 3.5%. Cuando vamos a ver, América Latina invierte entre el 17 y el 18% de su PIB en esas décadas. En tanto que hay otros, como los tigres asiáticos, Singapur, Taiwán, Corea, Hong Kong, incluyendo China adicionalmente, que suelen hacer inversiones mucho más altas, del 32 al 39%, y tienen crecimientos entre el 7 y el 10%. Eso significa empíricamente que es importante hacer inversión, y cuando decimos hacer inversiones es ejecutar y sacar adelante proyectos, estudiar, ejecutar y sacar adelante proyectos para lograr el desarrollo. Y entonces, y tienen que ser, desde luego, proyectos estratégicos, como lo han logrado algunos países que han tenido un desarrollo notable en las últimas décadas. Y entonces, aquí tenemos un esquema donde nos facilita la comprensión de todo el andamiaje del manejo de los proyectos y el manejo de las políticas en torno al uso de los recursos, a los presupuestos. Existe una jerarquía muy clara entre las palabras plan, programa y proyecto. Entonces aquí podemos observar que el plan contiene programas, ya sean sectoriales o regionales o de territorio, y cada programa tiene su correspondiente proyecto. Eso significa que a través del proyecto se logra buscar los objetivos del plan, vale decir, desarrollo, bienestar, que ya habíamos anotado.
Entonces, digámoslo de una vez en el sentido de que el plan es algo general, amplio, significativo desde luego, pero abarca mucho, en tanto que el proyecto es algo completo, específico en el tiempo, específico en el espacio, y eso, y en recursos, y en localización, etcétera. Entonces, la concreción del proyecto es algo muy llamativo porque podemos expresarnos en un lenguaje muy cotidiano, no hablando de que el deseo del plan de desarrollo, tanto a nivel nacional como regional o departamental o local, busca incrementar, por ejemplo, el programa de salud. Eso es una expresión muy general, muy amplia. En cambio, alguien diría, ese centro de salud que vamos a ubicar en La Dorada, en Santa Marta, en cualquier lugar, en cualquier provincia, en cualquier sitio de una localidad, pues tiene un rigor y lo podemos expresar. Ese va a atender tantas personas, va a tener tal especificación, cuesta tanto, lo ubicamos en tal sitio, con tal dirección, entonces todo muy concreto. El proyecto por su naturaleza es concreto, es específico, es dimensionado en el tiempo y en el espacio, como ya lo dije, y tiene estos elementos que son muy válidos para poder cuantificar la cantidad de recursos y los momentos en que esos recursos se aplican para lograr objetivos de programa correspondiente, y obviamente los programas apuntan al plan. Total, de abajo hacia arriba tenemos que se produce eso que queremos, el desarrollo a través de los proyectos. Por eso insistimos en que el proyecto es la unidad operativa del desarrollo. Y el desarrollo se manifiesta a través de planes de desarrollo, que tiene una concreción muy clara en términos teóricos, pero desde luego que tienen otros elementos que son muy importantes, que son concretos y que podemos cuantificar. Entonces, derivado del plan o alimentando al plan, tenemos políticas, vale decir, el ejercicio del poder. Y entonces eso genera que hacia abajo, derivado de esas políticas, se pueden suministrar recursos suficientes para lograr atender múltiples proyectos. En consecuencia, tenemos aquí que las políticas y el presupuesto, o sea, los recursos que tiene el Estado y los recursos que puede conseguir a través de otros mecanismos, como es alianza con el sector privado o como los empréstitos, etcétera, pues hay que alimentar proyectos que logren el objetivo deseado de desarrollo y de bienestar. Por eso hablamos de la armonía de las 5 P's. Es muy posible en este esquema que lo pudiéramos, digamos, hacer un poquito más complejo, hablando de portafolios. Entonces, entre plan y programa pueden existir portafolios. Y si algunos aquí en Colombia, tenemos invitados del exterior, pero no sé, en otros sitios, existe algo que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial, que significa entonces definir con claridad el sitio donde se va a ubicar un proyecto, porque el plan así lo exige en términos de uso del territorio. Pero el esquema este que estamos presentando nos clarifica muy bien la jerarquía en las palabras plan, programa, proyecto, y eso significa que el proyecto específico contribuye al programa, y este a su vez reunidos nos atienden los deseos del plan. Y por otro lado, se alimenta de un presupuesto y se definen ciertas políticas. En esto de las políticas, la cuestión no es tan fácil, no es tan sencilla, no es tan cuantificable, porque las políticas es el deseo de los gobernantes planteados habitualmente en las campañas de los candidatos. Pero cuando el
el candidato ya se convierte en el alcalde es cuando toma conciencia de los recursos que tiene, de las posibilidades que tiene y de las diligencias que hay que hacer para lograr sacar adelante ese deseo de desarrollo a través de diferentes proyectos en diferentes sectores. Entonces hemos dicho ya en varios momentos que los recursos productivos y ambientales son limitados. En consecuencia, debemos elegir la mejor forma de hacer uso de ellos. Entonces, buscando, desde luego, el máximo bienestar. ¿El máximo bienestar para quién? Para las comunidades. Eso es una expresión un poco abstracta, pero son las personas, los ciudadanos, los que van a recibir los beneficios, porque en alguna forma, a través de los impuestos, son los ciudadanos los que lo pagan los impuestos. Entonces, y generan los ingresos del Estado que se aplican para estos propósitos. Y entonces aquí lo que queremos reivindicar es que los recursos son limitados, son escasos y tenemos que ser racionales en su uso. Y en todo caso, esa racionalidad nos conduce a combinar equidad con eficiencia. Vale decir que seamos productivos, efectivos, pero que también seamos justos y equitativos. Total, ese equilibrio lo tenemos que buscar a través de los mecanismos que vamos a utilizar para verificar la bondad o no de una propuesta de inversión. Y entonces surge algún interrogante. ¿Qué se requiere para asignar mejor los recursos? Y se les responde mejor información sobre la rentabilidad financiera, económica, social y ambiental de los proyectos. Es muy posible que algunos proyectos desde el punto de vista financiero no sean tan rentables como lo puede ser otro tipo de proyectos, pero puede ser que sean rentables social o ambientalmente y eso tendrá que servir para determinar la bondad de un proyecto comparado con otras alternativas otras propuestas alternativas. Entonces nos vamos a encaminar a pensar en cómo es que funciona este mecanismo para buscar e informarnos sobre la rentabilidad de los proyectos. Rentabilidad, insistimos, financiera, económica, social y ambiental. Entonces el proyecto está en el centro de todo el proceso de creación de valor. Entonces cuando pensamos en un proyecto, pues debe generar valor a través de un mecanismo que se va dando durante el horizonte del mismo, que ya lo vamos a ver, en el sentido que hay etapas en el tiempo que debemos cumplir, unas etapas, y vamos a dar el ejemplo para comprender exactamente cuál es el protagonismo del proyecto como creador de valor a través de las diferentes etapas del ciclo que cumple, que ya hemos comentado. Entonces, comenzaríamos a analizar cada uno de los elementos que aparecen en el ciclo del proyecto. En ese ciclo del proyecto, pues el primer momento es el de la preinversión. Esa preinversión pues habla de identificación, de selección, de formulación, de evaluación y de negociación. Muy importante, la última parte, todas las partes son importantes, pero la última es el límite entre la preinversión y la ejecución, y en eso hay que ser muy agudos para tener éxito en la selección del proyecto y en la forma como se va a lograr financiar el proyecto a través de lo que llamamos el cierre financiero, o sea, la garantía de recursos para lograr el objetivo deseado. Entonces dice aquí que la preinversión son los estudios encaminados a respaldar la decisión de asignar recursos para producir un bien o prestar un servicio. Entonces, la preinversión básicamente son estudios de diferente índole que nos conducen a madurar una idea que en principio es muy etérea, pero que después debe ser muy concreta para saber cuál es la decisión que vamos a tomar
con respecto a una propuesta. Si la vamos a aceptar, con los riesgos que implica, si la vamos a movilizar y si la vamos a convertir más adelante en una empresa que produce bienes o presta servicios. Entonces, son estudios. La preinversión corresponde a estudios. Entonces, surge la pregunta, ¿para qué sirven los proyectos? Y entonces, derivado de cualquier diagnóstico, así hace un diagnóstico muy superficial, la población, cualquiera que sea, tiene necesidades, tiene limitaciones, tiene problemas, o también se le presentan oportunidades. Entonces, el proyecto, ¿qué es lo que hace? Tratar de responder con unos documentos adecuadamente argumentados que faciliten el tránsito hacia convertirlos en una herramienta para superar limitaciones, para aprovechar oportunidades, para resolver problemas o atender necesidades. Por esa razón, entonces, existe todo un esquema que nos facilita y hay un vocabulario que ha sido adaptado hace mucho tiempo y que es de común uso en todo, en la rutina, no solamente de los expertos, sino del ciudadano común y corriente. Y entonces tenemos aquí un nivel de profundidad de los diferentes estudios. A veces surge una idea que vale la pena analizarla, que vale la pena reflexionar, que vale la pena ponerle sus pros y sus contras, etcétera. Una idea. Cuando esa idea se organiza y se tiene elementos de juicio que faciliten ir cuantificando lo que costaría y los resultados que daría, se puede hablar de perfil o fase 1. Lo mismo después, profundizando un poquito, se llega a la fase 2 o prefactibilidad. Hay un nivel ya muy serio que es la factibilidad o fase 3. Y esto nos va a facilitar el diseño y luego la ejecución del proyecto, pero también puede ser que tengamos que estudiarlo un poco más en profundo, o de pronto abandonar la idea por no verla conveniente, por lo menos en un momento determinado. Es posible que algunas ideas que fueron rechazadas en el pasado, ahora ofrezcan ciertas ventajas y la hacen bastante pertinente. Y entonces, de la ejecución, si es que hemos tomado ese camino, debemos llegar a la operación donde, insistimos, se cumple el objetivo económico y social del proyecto. Aquí hay que hacer una diferenciación importante que es muy útil para comprender cuál es ese nivel de profundidad. La idea es algo muy superficial, como decíamos, algo no organizado, pero el perfil ya tiene cierto nivel de organización y se trabaja con información secundaria, vale decir, información que tomamos de los libros, de los documentos, de las revistas, de los informes de las asociaciones, de todo tipo, según el sector donde esté o se vaya a ubicar el proyecto. Y con todos esos elementos, pues podíamos pasar a una profundidad más para tener mejores argumentos y pasar a lo que llamamos la fase 2, es un lenguaje de vías, pero es útil para este propósito, a la prefactibilidad. La prefactibilidad en algunas variables que no teníamos claridad de su comportamiento, las vamos a comenzar a manejar con información primaria. O sea que nosotros mismos vamos a producir la información, vamos a descubrir la información correspondiente. No todo está listo para cada proyecto en términos de información estadística o de información útil, sino que en este caso nos tenemos que ir a tomar información primaria. En algunos casos tenemos que hacer encuestas, tenemos que hacer observaciones, tenemos que hacer entrevistas y eso nos conduce a una información mucho más seria en torno a las decisiones que vamos a tomar. Y el estudio de prefactibilidad es un estudio que nos va a facilitar tal información que nos permite
ir a buscar adeptos al proyecto, comprometer inversionistas, comprometer a la clase política, a los funcionarios, en el caso de que sean proyectos que sean de interés público, etcétera. Entonces, esta parte de prefactibilidad produce lo que se podría denominar un plan de negocios, y con eso bajo el brazo, allá habrá que ir a buscar las fuentes para lograr, por ejemplo, conseguir recursos, apoyo, asesoría y muchos otros elementos que nos permitan hacer factible el proyecto para tomar una decisión, luego ejecutarlo y ponerlo en operación en algún momento. ¿Y qué contienen esos estudios? Sería importante tratar de clarificar. Entonces aquí tenemos una serie de elementos que son importantes observar así en términos generales. Hay que estudiar el entorno, hay que estudiar lo técnico, el estudio del mercado o necesidades, la organización, lo institucional y lo ambiental. Entonces son temas estos que ya nos comienzan a hacer pensar cómo formamos los equipos de proyecto. Y eso, pues necesitamos gente que conozca de los diferentes temas. Entonces, cuando hablamos del entorno, por ejemplo, debemos que saber más o menos en las alternativas de ubicación a qué población vamos a atender, cómo se comporta esa población, qué calidades tiene, qué recursos tiene, qué necesidades, de qué vive, qué empleo tiene, etcétera. Entonces, una serie de elementos que nos facilitan decir, este es el entorno más o menos donde vamos a ubicar nuestro proyecto. Tienen una cultura, tienen un comportamiento, tienen unas costumbres, tienen una gastronomía, tienen una serie de cosas que los caracteriza. Estudios, y los estamos dividiendo a propósito en términos muy amplios, para que nos facilite la ubicación y la elaboración de los diferentes estudios. Cuando hablamos del estudio técnico debemos responder, por ejemplo, a ciertos interrogantes. ¿Dónde lo ubicamos? ¿De qué tamaño? ¿Cuál es la tecnología utilizada? ¿Cuál es la ingeniería propia del proyecto? ¿Y cuál es su cronología? Las diferentes etapas, cómo se dan y en qué tiempo. Cuando hablamos del estudio del mercado, pues debemos primero identificar el bien y el servicio, tratar de dimensionar la demanda, o sea, las personas, las instituciones que eventualmente podrían buscar ese producto o ese servicio. También tendríamos que pensar en la oferta, lo que hay actualmente que se está encontrando, pero de pronto al hacer la comparación entre la oferta y la demanda, encontramos que una demanda insatisfecha y que por ese lado del mercado seguramente se justifica adecuadamente el proyecto. También tenemos que pensar en la forma de organización. No es lo mismo la organización para una empresa que vamos a fundar más adelante de mecánica automotriz o una fábrica de caramelos. Entonces tiene que determinarse una estructura orgánica adecuada para ese propósito, sobre todo para la operación del proyecto. El estudio jurídico institucional, no todo está permitido, no todo está prohibido, hay una serie de normas, de leyes, desde la Constitución hacia abajo, que nos dicen desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista administrativo, etcétera. Entonces, toda esa institucionalidad y todo eso, digamos, el estudio jurídico y la institucionalidad corresponde a las autoridades que tienen que hacer cumplir esas normas. Y obviamente, y esto es relativamente reciente, digo relativamente porque solamente en 1992, cuando se reunió la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, se comenzó a pensar que es el planeta, nuestra casa, la estábamos destruyendo nosotros mismos y que había que hacer algo para su manejo. Entonces comenzó el estudio llamado, llamémoslo así, ambiental.
Entonces, todos estos elementos que acabamos de nombrar nos van a generar una serie de datos, esos mucho más cuantificables, que nos facilitan ir comprendiendo hacia dónde vamos y qué es lo que tenemos que hacer. Por eso aparece como secuela de todo lo anterior el estudio financiero, que en alguna medida se comporta, y es lo que la estructura pragmática que conocemos, que es el flujo de caja, las entradas y salidas de dinero del proyecto, que nos conducen y nos permiten analizar si el proyecto es realmente ventajoso o no. Existe entonces, en consecuencia, la evaluación financiera, económica, social y ambiental. Soportado todos estos elementos, podemos o aprobar el proyecto y ejecutarlo, comenzar la ejecución, o profundizar más si estamos en un nivel de información secundaria, pasar a una primaria, o aplazamiento o rechazo definitivo. Pero aquí entonces es donde con bastante claridad se puede observar cómo es que se forma un equipo para la preinversión. Entonces necesitamos profesionales de diferente índole que nos vayan enseñando punto por punto, analizando tema por tema para ir concretando el proyecto. Nos referíamos a eso que llamamos el flujo de caja, viendo el horizonte del proyecto. Este horizonte del proyecto está constituido por las inversiones, o sea, la ejecución, por la operación y en algún momento la liquidación, que es la desinversión. Y fíjense que el estudio de preinversión es una mirada hacia el futuro. Y esa mirada hacia el futuro es lo que tenemos que convenir en que esas flechitas hacia abajo, que son salidas de dinero, comparadas con esas flechitas hacia arriba, pues nos van a permitir determinar si ese proyecto desde el punto de vista, en este momento, hablando de ingresos y egresos, es conveniente porque es financieramente bien calificado. Sin embargo, es posible que su propósito de un hospital, por ejemplo, no sea generar ingresos como tal, sino prestar servicios. Y entonces esas flechitas las podemos homologar no tanto por las de arriba, no tanto como ingresos en dinero, sino simplemente por beneficios que recibe la comunidad. Por esa razón, tenemos que el proceso de identificación es un proceso reiterativo a manera de esta espiral, donde un tema lo vamos a estudiar cada vez más profundo, ir correlacionado con los demás. De ahí la importancia de tener el equipo interdisciplinario que se comunique entre sí y que cada uno vea lo que los otros están aportando con el fin de generar lo que se denomina el proyecto plenamente identificado. Y entonces dentro de esto, pues hay unas dimensiones que podemos observar con claridad. Es muy importante aquí decir la dimensión social, la ambiental, la dimensión económica y financiera, y si observamos cómo coinciden las tres en un momento determinado, es lo que se llama sostenibilidad. Entonces, eso es lo que debemos buscar cuando hagamos la evaluación de algún proyecto. Siempre vamos a encontrar que el proyecto se presenta así como algo que tenemos que armar y no sabemos por dónde comenzar. Es el caso de un rompecabezas. En ocasiones los rompecabezas lo entregan con una cajita donde indican cuál es la figura que debemos armar. En otros casos nos lo entregan en una bolsa de plástico y no sabemos para dónde va. Estos segundos corresponden a lo que llaman proyectos de investigación o desarrollo tecnológico. No tenemos conocimiento de nada, no sabemos hacia dónde vamos, pero queremos ir en busca de algo. Esos proyectos de científicos o desarrollo tecnológico son proyectos muy complicados porque no tienen antecedentes conocidos. Los otros habitualmente tienen antecedentes. Por eso decimos que el proyecto es el resultado de un trabajo en equipo interdisciplinario. Repetimos de nuevo,
El proyecto es la unidad operativa del desarrollo. El proyecto se escribe. Sin proyecto no hay recursos. Aquello de decir es que lo tengo aquí en la cabeza no es suficiente. Y se nos recomienda no planificar. No planificar es planificar el fracaso. Y entonces tratamos de evitar el pálpito, la corazonada, la malicia, la impresión. Ya eso no sirve. Hay que hacer los estudios de preinversión. Podemos decir que los proyectos mueven el mundo en alguna medida. Eso pues también está para discusión. Y generalmente hacemos dos discriminaciones de proyectos. Algunos que son generadores de ingresos y otros que atienden las carencias y sentidas de la comunidad y que se llaman proyectos de interés social. Los dos, de todos modos, los dos utilizan recursos. Los dos necesitan aportes y apoyos de tipo político, de tipo institucional, etcétera. Y finalmente vemos cómo el sector público y el sector privado trabajan porque al uno le interesa resolver problemas que tienen los otros y que no pueden resolver por su propia autonomía. Total, aparecen las formas de financiación llamadas claramente de APP, o sea, proyectos de públicos privados. Entonces, el esquema de un proyecto en general tiene este comportamiento. Hay aportes, esos con aportes se hacen inversiones, se compran terrenos, edificios, se hacen estudios, se utilizan patentes, etcétera. Se determina un proceso de producción, se elaboran bienes y servicios que se venden, eso generan ingresos, los ingresos menos costos dan utilidades. O también, por otro lado, no es necesario que haya ingresos, pero sí se generan, comparado con los costos, se generan algunos beneficios. El último paso de la preinversión es la negociación y se procede al cierre financiero. Se trata de conciliar posiciones políticas redundantes o antagónicas con respecto a finanzas, economía, sociedad y ambiente. Es bien importante decir, esto de la negociación es un proceso que tiene una gran cantidad de dificultades y problemas porque se trata de ir a buscar amigos del proyecto, de convencerlos de que es conveniente y que meter sus recursos o aplicar sus recursos sería ciertamente ventajoso. Todos estamos conscientes, por ejemplo, en Bogotá estamos disfrutando de la construcción de un metro, que es una obra monumental. Y entonces hubo la necesidad de comprar 1.400 predios. Eso significa que hubo la necesidad de ir a negociar esa cantidad de predios que se necesitaban, y eso significó todo un trabajo de muchísimos estudiantes de Derecho, de Economía, de Sociología, que iban a tratar de entrar en contacto con los propietarios que tenían también sus expectativas de una venta ventajosa. Total, esta parte de la negociación nos conduce a lo que llamamos el cierre financiero. Vale decir, contar con los recursos suficientes para poder pasar a la etapa siguiente, que es la ejecución del proyecto. Entonces, de la preinversión pasamos a la ejecución. Aquí tenemos propagandas de nuestros patrocinadores. Existe este libro, existe este otro, y aquí bien importante es observar cómo los estudios de preinversión es lo que respaldan la decisión de comenzar a ejecutar el proyecto. Entonces se hace un contrato de ejecución y se comienza con el diseño y la planeación, la instalación y montaje, y todo esto se llama ejecución del proyecto. Llegará el momento en que comienza la operación, donde, insistimos, se cumple el objetivo económico y social de lo que ya deja de ser proyecto para convertirse en una empresa. Puede ser pública, privada o de cualquier intermedia de tipo mixto, según
los patrocinadores correspondientes. Entonces, la gerencia de proyectos, tal como ven aquí, eso nos da la imagen de alguien que es gerente de proyecto y tiene que manejar muchas circunstancias. Entonces, la gerente de proyecto tiene una serie de atributos. Un objetivo bien definido se lleva a cabo mediante una serie de trabajos independientes, utiliza y consume recursos, tiene un tiempo limitado, un momento de inicio y una determinación. El proyecto es único, a pesar de que algunos tengan antecedentes similares. Un proyecto siempre tiene un cliente a quien debe responder. La ejecución del proyecto se hace con participación sinérgica de equipo interdisciplinario. Todo proyecto tiene algún grado de incertidumbre. Ese es más o menos el panorama que cumple la ejecución de un proyecto y que es un desafío permanente para lograr generar valor y solucionar problemas a las comunidades que tienen limitaciones, que no tienen acceso, que tienen necesidad, etc. Y obviamente a los negocios en general. Y entonces, para evitar que cosas como esta caricatura suceda, pues tenemos que utilizar unas herramientas que seguramente han tenido y han mejorado las circunstancias que hacen que esto no suceda, que esto tampoco suceda. Y circunstancias como estas, que falta, que debieron estar planteadas en el estudio de inversión, pero que aquí se hicieron por estas circunstancias, encontramos estos que parecen caricaturas, pero a veces suceden y a veces se presentan, y entonces para evitarlas con razón. Aquí hay un caso particular de la ciudad capital de Colombia, donde se hizo la negociación, se buscaba utilizar un parque, la recreación, etcétera, pero no coordinaron las circunstancias, sacó la licitación, el ganador fue adjudicada la misma, y el contratista pues hizo lo que estaba en el documento y quedó este esperpento. Ahora sí, una cancha con portero incorporado, lo cual no es muy extraño, pero tiene algunos elementos que son realmente muy particulares de los errores que no se pueden cometer. Y entonces encontramos que para esto de la gerencia de proyectos existen unas pautas muy bien establecidas, decíamos, del PMI a través de sus PMBOK que han venido evolucionando a través del tiempo, a partir de 1968-69. También todo lo que es relacionado con la calidad se plantea a través de esos ISOs que aparecen allí. El ITMA y el APM son organizaciones de proyectos más o menos universalizados, lo mismo que PRINCE 2, que es algo similar que surgió en la Gran Bretaña. Y aparecen también unas nuevas expresiones de tipo ágil para compararla con las predictivas. Entonces, todos estos elementos elaborados a través del tiempo y derivados del trabajo de muchísimos consultores, expertos, autores, etcétera, pues nos dan estas herramientas que hacen que los proyectos realmente sean posibles ejecutarlos con éxito y en términos de tiempo y calidad. Y entonces, hay proyectos grandes de infraestructura, nos indican, que se hacen en un enfoque predictivo, vale decir, se hace una planeación para mediano y largo plazo, dependiendo de la longitud de la ejecución del proyecto, pero hubo reclamos y unos profesionales, sobre todo productores de software, vieron que no se les daba respuesta adecuada en las herramientas que estaban en el mercado, y entonces se hicieron la protesta en lo que se llamó el Manifiesto Ágil. Y eso determinó que hoy en día tengamos la posibilidad de un enfoque predictivo, un enfoque adaptativo ágil,
y también una intermediación entre los dos, o una colaboración y una cooperación entre los dos enfoques, que es el llamado híbrido, que está tomando cada vez más fuerza en el mundo. Entonces tenemos que, para ejecutar el proyecto, pues hay todo un proceso previo que lo hacen los gestores, porque una vez que tienen los estudios de preinversión, pues se saca a una invitación, a solicitud, y se establecen unos términos de referencia, y se reciben propuestas, se adjudica el contrato y se comienza la ejecución del mismo. ¿Y qué es un proyecto? Hay una definición más o menos completa que nos facilita la comprensión de todo lo que se hace en el proyecto en términos de su ejecución, que corresponde a la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las acciones que se realizan para lograr una nueva capacidad instalada, satisfaciendo al propietario y usuarios mediante una entrega de valor. Siempre fue tradicional la relación entre tiempo, costo, calidad, y eso determinó el alcance del proyecto. Sin embargo, este esquema ya ha sido superado porque hay otros elementos adicionales que contribuyen. En ocasiones el tiempo es muy importante, en ocasiones el costo es predominante y en otras ocasiones la calidad es lo predominante. Por ejemplo, si se trata de programar las elecciones en una democracia, pues la fecha de las elecciones, lo mismo que para un evento internacional cultural o la celebración de un campeonato mundial de fútbol, etcétera, pues el tiempo es predominante porque todo gira alrededor del momento en que se va a comenzar la ejecución de ese campeonato. Entonces el tiempo es predominante y no importa asumir ciertos costos o disminuir la calidad, pero de todos modos hay que lograr el objetivo, el alcance, que es básicamente el hacer el campeonato que es hacer el concierto y muchos otros elementos donde el tiempo es predominante. En otras ocasiones puede ser el costo y en otras ocasiones la calidad. Pero esto se puede ampliar, lo que llamamos un polígono, donde incluimos que la satisfacción del cliente es muy importante y hay también incluidas una serie de elementos como el riesgo que son parte fundamental de todo el proceso, además de los anteriormente consolidados. Y por eso la planeación del proyecto comienza con un documento que da la iniciación del mismo, que se llama Project Charter, donde en alguna medida se trata de establecer el alcance, hacer un compromiso con los que van a ejecutar el proyecto, determinar ciertas fechas preliminares y luego con eso alimenta lo que llamamos el plan maestro, vale decir el plan que que se va a ejecutar más adelante con acciones muy claras, muy pertinentes en los momentos, los tiempos, con las herramientas y obviamente con los recursos afororados para ese propósito. Por eso decimos que la ejecución del proyecto tiene dos etapas, lo que es la planeación de la ejecución y la ejecución propiamente dicha, que debe terminar en el montaje y puesta en marcha de unas posibilidades, de una capacidad instalada que va a servir para producir bienes o para prestar servicios. Entonces, dentro de este esquema, pues manejamos el Project Charter y nos conduce a un objetivo, nos permite lograr el alcance a través del equipo humano que se vincula. Hay todo un proceso de organización, hay unas matrices de responsabilidad, hay un programa por definir, un presupuesto, y hay otros elementos como compras, como riesgos, como calidad, comunicaciones, recursos interesados, y eso nos conduce al plan maestro. Además, hay un proceso simultáneo que se da, que es el de seguimiento y control. Esto nos permite establecer esta clase de esquema que trabajamos continuamente, derivado del PMBOK
hasta el sexto momento. La séptima edición hay un poco de cambios al respecto, pero esto se vuelve a consolidar en la que es el borrador de la octava, el borrador de la octava división del PMBOK, que debe salir a finales de este año. Pero entonces, esos procesos se dan, y entre otras cosas, los procesos fueron eliminados de la versión 7 y ahora aparecen de nuevo en el borrador de la versión 8, se reivindican, pero aparecen como si fuera un apéndice. Sin embargo, no pierde su vigencia, y porque casi todos los expertos trabajábamos básicamente con ese esquema. Y ese esquema con algo que se llamaban las áreas del conocimiento, que en su momento, bueno, que son 10, y son 10 temas totalmente pertinentes que nos facilitan todo el proceso de planeación de la ejecución del proyecto y la misma ejecución del mismo. Entonces hablan de calidad, de recursos, de adquisición, etcétera. Esto ha cambiado un poquito en la séptima edición, porque en lugar de hablar de áreas de conocimiento, hablamos de dominios de desempeño. Y también se incluyen en esta séptima edición, se incluyen unos principios que al principio, y esto es el esquema que nos da el panorama de la comprensión entre los procesos y las áreas de conocimiento, que son en total 49 subáreas que se establecían en el PMBOK octavo, perdón, el PMBOK sexto hacia atrás. El séptimo rompió un poquito con esto, teniendo en cuenta otros elementos. De todos modos, uno de los procesos importantes es precisamente el monitoreo y control. Parte fundamental, y por eso hablamos de procesos, y ese proceso es tan pertinente como los demás. O sea que el de inicio, el de planeación, el de ejecución, el de seguimiento y control, que es este, y obviamente el de cierre. Entonces decíamos, ya esto lo comentamos, porque ya creo que voy un poquito corrido de tiempo. Los proyectos los realizan por personas. Se suele discutir si los humanos constituyen una especie racional que tienen emociones o una especie emocional que en ocasiones se actúa con racionalidad. Esto lo decimos para decir, los proyectos son para personas, los hacen personas y para personas, y la calidad humana es muy variable, muy complicada, muy conflictiva, tiene todas las virtudes positivas y negativas. Aquí hablamos de los principios, que al principio eran 12, y los dominios de desempeño, que eran 8. Eso en la séptima edición. En el borrador de la octava edición pasan a ser los principios, en este caso son 6, y las áreas de conocimiento, los dominios de desempeño son esos que son en este caso 7. Lamentable, por ejemplo, que aquí como tal no aparezca lo que antes era muy importante, como es la calidad, pero se dice que un principio es que la calidad está en todas partes, la calidad está en todas las acciones, entonces no fue incluido como un dominio de desempeño. Lo mismo sucedió con las comunicaciones, que dice es parte de los interesados. En consecuencia, parece que hay un resumen interesante y una nueva posición en lo que va a aparecer de la octava edición. Muy bien, al hacer la combinación entre dominios de desempeño, que es el lenguaje nuevo, y los famosos procesos, ya en este caso aparecen solamente 40 y no los 49 a los que estamos acostumbrados en la sexta edición hacia atrás. Y desde luego que se toma conciencia de que el mundo es VICA, o sea que es volátil, que es incierto, que es ambiguo, que es complejo. Todos esos elementos pues son derivados de lo que podemos conocer de un futuro, y en consecuencia eso se involucra dentro del análisis como tal. Y el proyecto como tal, la gerencia del proyecto, pues tiene un entorno interno y externo. Ahí está el director del proyecto, está el equipo del proyecto,
relacionado con los gerentes funcionales de la empresa que lo patrocina, está el propietario y está el PMO, están los organismos de gobierno, están las organizaciones reguladoras, proveedores, clientes, etc. O sea que el proyecto como tal es una relación con muchos actores que están interesados en su ejecución, durante su ejecución y en finalmente que comience la operación en un momento determinado. Obviamente que el gerente del proyecto debe tener ciertas características como se pregunta en un principio. Hay una serie de competencias técnicas derivadas del estudio, derivadas de la experiencia, y hay otras competencias blandas como la inteligencia emocional, el liderazgo, la relajación, la actitud abierta, en fin, una serie de virtudes que debe tener el gerente del proyecto. Compras también era una de las áreas de conocimiento, pero ahora pasó a ocupar un lugar en un apéndice, pero sigue siendo tan importante, pues desde luego porque el proyecto para poder funcionar, pues necesita unos recursos y recursos financieros que compran todos los recursos físicos, las consultas, la utilización de espacios, la maquinaria, los equipos, etcétera. Y entonces es muy importante la atención que le pongamos a esto que llamamos las compras o procura. La información también era una de las áreas de conocimiento y ahora pues pasa también a ser parte de los interesados, porque la comunicación básicamente es con los interesados. Y es importante saber que el exceso de la falta de información resulta una amenaza para la ejecución. El exceso de la misma también conspira contra su éxito. Entonces, fíjense que nosotros en este momento, en la época de la información, en la era de la información, tenemos que cuidarnos de la desinformación. Y entonces, aquella información que nosotros encontramos en libros, en bibliotecas, en documentos escritos, ahora la encontramos con mucha facilidad en las redes sociales y en algunas expresiones que no son muy confiables, porque se utilizan como un medio político para difamar al contrario, para exaltar al propio, y entonces estamos en el peligro de que buena parte de la información que nosotros necesitamos para estructurar nuestros proyectos también está acompañada de desinformación que nos pueden desviar. Por eso debemos ser muy cautos en el manejo de esto. Y también como el proyecto es una mirada hacia el futuro y específicamente la ejecución del proyecto, pues está rodeado de una serie de riesgos externos que no son manejables desde el punto de vista de la gerencia y su equipo, pero hay unos que son riesgos gerenciales, que son equivocaciones y problemas que suceden en la dinámica misma de las tareas que se realizan durante la ejecución del proyecto. Bueno, el camino para la generación de valor siempre está involucrado en todo nuestro análisis, en todas nuestras tareas, porque desde un principio añorábamos el desarrollo y ese es uno de los objetivos que persigue cada uno de los proyectos en los cuales tengamos que estructurar, tengamos que formular, tengamos que evaluar y finalmente tengamos que ejecutar. Aquí, bueno, lo mío es lo que ya habíamos visto y en la séptima edición pues nos trae una serie de elementos como son los modelos, los métodos y los artefactos cuyas aplicaciones o cuyos ejemplos se encuentran allí. Es bien importante esto que acabamos, sobre todo en la última casilla que anotamos acá. Esta casilla dice la plataforma digital del PMI Standard Plus. Entonces, uno de los cambios y una de las ofertas que hace el PMU en su séptima edición es que ya comienza a trabajar con una plataforma para los afiliados que les permite
tener muchos ejemplos, muchos antecedentes, ¿no? Y guiar el trabajo de los gerentes de proyectos de una forma contundente. Y finalmente, pues podemos decir con bastante claridad que América Latina tenemos, bueno, y el mundo en general, pero América Latina, que es la que interesa en este momento, uno de los problemas más graves que tenemos en la corrupción y la que en alguna forma se desvían los recursos precisamente diseñados para los proyectos. Por esa razón, en este caso, pues debemos tener en cuenta ciertos aspectos. Unos comentarios finales que creo que son pertinentes, que son: un gestor o estructurador de proyectos debe tener una preparación sólida y conducta ética para participar con ese éxito en cada etapa del ciclo. Entonces, los advenedizos al proyecto en forma de convención, de contratistas de éxito, y aquellos intermediarios que no producen nada y que se meten porque tienen relaciones políticas, influencias políticas, esos son estorbos y generan costos, y eso es lo que quitan, lo aparte del camino y la construcción de los proyectos. Por eso el gestor o estructurador debe tener una preparación sólida y conducta ética. Buena parte de los proyectos, por eso hicimos hincapié en la preinversión, que fracasan se debe a debilidades en la preinversión. Las estadísticas que publican los organismos que manejan la información sobre proyectos así lo determinan. Son muchos los proyectos que se hacen orientados por unos planes y por unos estudios de preinversión mal elaborados, manipulados, y en efecto pues generan equívocos y los conducen a elefantes blancos principalmente. América Latina necesita un amplio contingente de gerentes e interventores de proyectos idóneos y de juiciosa formación para entender los múltiples proyectos que implica el desarrollo. Entonces tenemos que tener, y hay una gran demanda de gerentes de proyectos calificados. De ahí la importancia de estar relacionándose continuamente con estos foros que nos informan sobre las nuevas modalidades, las nuevas ofertas, las nuevas formas de hacer, las nuevas herramientas que se utilizan para mejorar las posibilidades de éxito en cualquier proyecto. Y desde luego que, derivado con lo que dijimos anteriormente, desde la academia, desde diferentes esquemas sociales, debemos tratar de proscribir el fenómeno de la corrupción y someterlo a la eficiencia, eficacia y ética del equipo de gerencia de proyectos. Entonces insistimos que buena parte de los recursos se desvían y se hacen más escasos todavía cuando no hay una gerencia bien calificada y bien estructurada que permita esos desvanes. A propósito, por todo lo anterior, insistimos ahora que se busca un nuevo perfil profesional del que se impone, entre otras habilidades, mente abierta o disruptiva, con inclinación creativa e innovadora, competente tecnológicamente, proclive a los desafíos del futuro y socialmente comprometido. En resumen, profesionales más permeables, con flexibilidad y sorpresa, con facultad de aprender, olvidar, reaprender y sorprender, con madurez y resiliencia ante el fracaso y capacidad de recuperación. Esto es, gestores y promotores de cambio. Sin duda, las demandas que se están manifestando seguramente requerirán de profesionales especializados de formación, vocación y convicción, con herramientas y conceptos adaptables a las exigencias del momento. Finalmente, gracias por su atención y quizás nos merezcamos todos un aplauso.